Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la tercera semana del tiempo ordinario. Y hoy celebramos la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. La primera lectura de hoy viene del segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 7 y 10. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: «Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía». Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Primero, reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 3 meses. Después, en Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá 33 años. En total, su reinado duró 40 años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los Jebuseos que habitaban aquella tierra. Estos le dijeron a David: «Tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte». Ellos mismos dicen: «David jamás entrará aquí». Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sión, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 88 y el responsorio es: «Contará con mi amor y mi lealtad. Contará con mi amor y mi lealtad». Hablando tú en visión, tus amigos, un día le dijiste: «He escogido a un valiente de mi pueblo y he ceñido a sus sienes la corona». He encontrado a David mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano, y le dará mi brazo fortaleza. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Extenderé su imperio sobre el mar, sobre los ríos todos su dominio. Contará con mi amor y mi lealtad. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: «Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera». Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: «¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide,
no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar propiamente a las lecturas, digamos algo acerca de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. San Francisco de Sales nació en agosto de 1567, es el mayor de 6 hijos de una familia aristócrata. Su padre tenía planes de que él siguiera una carrera no religiosa, sino que fuera pues alguien de negocios, alguien de poder e influencia. Pero cuando San Francisco de Sales fue a estudiar la universidad, pues ahí fue donde podemos decir de que su vocación nació y donde él se compromete a dar su vida por Cristo. Por la influencia de su familia, de venir de una familia aristócrata, pues después de que él fue ordenado, fue puesto en una diócesis muy importante, en la diócesis de Ginebra, que era patrimonio del Papa de aquel entonces, y cuando el obispo de Ginebra muere, pues San Francisco de Sales lo reemplaza, y como obispo hizo un gran papel. San Francisco era la encarnación de la amabilidad y la nobleza de espíritu. O sea, uno puede decir, claro, venía de la clase de la nobleza, ¿no? ¿Cómo no? Pero no, él fue un hombre sin pretensiones, un hombre sencillo que a pesar de venir de la nobleza, él buscó vivir de una forma pobre, una forma sencilla, pero encarnaba las virtudes de la nobleza, las virtudes, digamos, de la clase aristócrata de donde provenía, pero sin ninguna ambición y sin ninguna pretensión social. Repito, era conocido como la encarnación misma de la persona del caballero, la encarnación misma de la persona afable, que cuando pasó a ser obispo, pues con su afabilidad, con su nobleza de corazón, con su amabilidad, se ganó a mucha gente, particularmente en Ginebra, que fue el centro del calvinismo, donde en el siglo XV pues surgió parte de la Reforma Protestante. Y por medio de su predicación, por medio de su personalidad y forma de acercarse a la gente, pues supo ganarse y reconquistar para la Iglesia Católica muchos que la habían abandonado, que la habían rechazado por las influencias del calvinismo. También es doctor de la Iglesia por los escritos que nos dejó, y uno de ellos en particular, que es la introducción a la vida devota, que es uno de los clásicos de la vida espiritual. Así que gracias le damos a Dios por este gran hombre que como obispo no simplemente desempeñó su responsabilidad, su llamado a ser parte del liderazgo de la iglesia de aquel entonces, en momentos muy difíciles, muy críticos, particularmente en su diócesis de Ginebra, pero también por lo que nos legó en sus escritos, y también por el modelo de nobleza de corazón, nobleza de espíritu, que siempre es algo que pues ayuda a comunicar el evangelio sin que nosotros seamos obstáculo para la gente, para que puedan llegar a Cristo, ¿no? Muy bien, pues pasemos ahora a las lecturas de hoy. Ya del viernes pasado a hoy, ahora entramos al segundo libro de Samuel,
ya David ha sido coronado rey. Y ahora en esta lectura tenemos como los dos reinados, el del sur, Judá, y el del norte, Israel, son unidos bajo David. Y tenemos la tercera unción que se lleva a cabo. La primera unción fue cuando Dios manda a Samuel, el profeta, para que vaya a la casa de Jesé, y ahí David es ungido como rey, pero pasará un tiempo antes de que él tome posesión del reinado, mientras va creciendo, va madurando, y mientras, en cierta manera, Saúl, que es el rey actual de aquel entonces, pues va decayendo y va desapareciendo y finalmente muere. Después, la segunda unción fue cuando él toma posesión del reino de Judá, cuando los ancianos, los líderes del reino de Judá, lo ungen rey de Judá. Y ahora, en esta lectura tenemos como David pues unifica a los dos reinados de Judá y de Israel en esta tercera unción, cuando le piden que sea rey de todo Israel, o sea, de las 12 tribus. Tristemente, Israel tiene una larga historia de división internas, ¿no? Por eso David se le da este gran privilegio de poder unificar a las tribus de Israel, pero aunque bajo él se unifican, esa herida interna no sana del todo, porque después de Salomón otra vez se dividirán ya permanentemente a estas dos regiones del reinado de Israel, Israel al norte y Judá al sur. Muy bien, dice la lectura de hoy. En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel. Pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así que los ancianos, los líderes del reino de Israel del norte, reconocen que son de la misma sangre, que tienen sus mismos patriarcas, ¿no? Pero que históricamente han vivido divididos. Y ahora pues buscan unificarse bajo el reinado de David. También reconocen de que fue Dios quien lo ungió, quien lo llamó. Continúa la lectura diciendo: así pues los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. O sea, por todas las tribus, las 12 tribus. Nuevamente, Israel estaba dividido en dos partes: Israel al norte y Judá al sur. El reinado de Judá estaba compuesto por 2 tribus y el reinado del norte estaba compuesto por 10 de las tribus. Y ahora bajo David pues está unificado todo el reino de Israel. David, dice, tenía 30 años, bastante joven cuando tomó posesión del reinado, cuando comenzó a reinar. Primero reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 3 meses. Después en Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá 33 años. En total, su reinado duró 40 años, uno de los reinados más largos que se encuentra en la historia del pueblo de Israel. Aquí se introduce a Jerusalén como el lugar o la capital de su reinado, pero ya ahora lo que sigue nos explicará cómo Jerusalén pasa a ser la capital donde David escoge gobernar, pero Jerusalén en aquel tiempo se encontraba poseída por los Jebuseos. Así que antes de que David pueda hacer de Jerusalén su ciudad desde donde él gobernará, pues la tiene que conquistar. Jerusalén, nos dicen los comentaristas, está construida sobre una parte alta, lo cual hace difícil conquistarla. Y por eso, cuando los Jebuseos
se enteran de que David tratará de conquistarlos, pues en cierta manera se burlan de él, diciéndole, pues hasta los ciegos y los cojos dicen que tú no entrarás a Jerusalén, ¿no? Puesto que es una ciudad difícil para conquistar porque se encuentra en un nivel alto. Pero David es guiado por Dios. David es fortalecido por la presencia de Dios. Y David, después de que es ungido rey por tercera vez, ya reinando sobre todo el reinado unido de Israel, pues se lanza con sus hombres y conquista a Jerusalén. Jerusalén pasa a ser la capital de su reinado y también se le da el nombre de la ciudad de David. También se le da el nombre de Sión. Este es otro nombre por el cual se le nombra a Jerusalén. Así que Sión, Jerusalén, la ciudad de David, hacen referencia a la misma ciudad. Dice, una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Estos le dijeron a David, tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen, David jamás entrará aquí. Así que esto lo dicen como un tipo de burla de que Jerusalén es impenetrable, de que no puede ser conquistada por la forma en que está construida. Pero sin embargo, David la conquista y la convierte en su ciudad, desde donde gobernará todos los dos reinados ya unidos bajo él. Ellos mismos dicen, David jamás entrará por aquí. Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sión, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él. Estas últimas palabras reafirma la vocación de David, que fue Dios quien lo llamó, fue Dios quien lo ungió, y que mientras David esté íntimamente identificado con la voluntad de Dios, pues él será un buen rey. Solamente cuando él abusa de ese poder, de esa autoridad, es cuando él se aleja de la presencia de Dios, se aleja de la mano de Dios, se aleja de la voluntad de Dios. Y esto lo veremos más adelante, ¿no? Y esto pues es la gran tentación de todos los hombres de poder, todos los hombres de autoridad, ¿no? Que si no gobiernan con humildad, pues fácilmente se abusan de esa autoridad, de ese poder, como lo veremos más adelante. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos. Seguimos leyendo de Marcos y seguiremos leyendo por varias semanas en adelante. Y ahora aquí en este capítulo 3 tenemos otra de las críticas que le hacen a Jesús los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los escribas son aquellos hombres, porque todos eran hombres, que se dedicaban al estudio de la Sagrada Escritura, a la interpretación de la Sagrada Escritura y a la aplicación de la Sagrada Escritura, particularmente los mandamientos, en torno a la vida diaria del pueblo judío. Y varios de los escribas, o digamos muchos de los escribas, eran también fariseos. Así que no es ningún accidente que cuando tenemos a Jesús en conflicto con fariseos, también se mencionan a los escribas, pues muchos de los fariseos también eran escribas. Dice, en aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Cuando alguien no quiere ver las cosas como son, o simplemente se ha cerrado completamente a considerar lo que tiene enfrente, pues no habrá forma de convencerlos, no habrá formas de entrar en razón, no habrá forma de que puedan ver algo diferente, ¿no? Y aquí ya a Jesús ya lo habían metido en una idea que ellos dicen que porque lo rechazaban, porque no aceptaban su autoridad, porque no aceptaban su identidad, ya lo habían
codificado, lo habían etiquetado de que era alguien insignificante, de que lo que hacía no venía de Dios, porque retaba lo que los escribas y los fariseos pues promovían en torno a la interpretación de la Sagrada Escritura, de los mandamientos de la ley mosaica. Y ellos pues ya prácticamente lo habían etiquetado de que no era un hombre de Dios porque no pensaba igual que ellos, porque no actuaba igual que ellos, ¿no? Y esto pues debe de sonarnos muy familiar cuando también nosotros o cuando vemos a otros que piensan de esta forma tan estrecha o actúan con esta forma tan estrecha, ¿no? De que no hay por dónde llegarles, no hay por dónde hacerlos ver las cosas diferente o razonar diferente, ¿no? Es porque ya se han cerrado, porque ya han llegado a una conclusión de que X persona es esto y solamente esto, ¿no? Y aunque esa persona sea una persona santa, pues no van a ver solamente lo que quieren ver y lo que quieren escuchar. Y es triste cuando nos topamos con esta realidad de gente que ya ha cerrado su mente. Y por más que uno les quiera hacer ver las cosas diferentes, pues ya no hay forma de que vean algo diferente, escuchen algo diferente, perciban algo diferente. Y esta es la gran tristeza con la cual Jesús se topa con algunos de estos escribas y fariseos. Ya lo han clasificado, ya lo han reducido a esto, porque no aceptan ni su enseñanza, ni su autoridad, ni su identidad. Así que aquí lo acusan de que él expulsa demonios con el poder de Satanás. Y esta es la acusación que le hacen. Y Jesús les deja en claro, les deja al descubierto lo ilógico de este argumento, lo falso de este argumento, y digamos lo tonto de este argumento, ¿no? Porque es un argumento fácilmente de tirar abajo, porque no tiene sentido. Y entonces Jesús les contesta a ellos. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. O sea, un reino dividido internamente no puede subsistir. Así como tenemos el ejemplo del reinado de Israel, cuando estaban divididos. La división interna pues, les robaba la energía interna, y por eso también otras naciones, otros reinados en torno a ellos fácilmente los conquistaban, porque no había unión entre ellos. Sin embargo, bajo el reinado de David fue cuando la historia monárquica de Israel sube a lo más alto, ¿no? Porque al estar unidos bajo un rey, pues, unifica los recursos, unifica las fuerzas, unifica la idea de quién son y cómo luchar juntos. Así que aquí Jesús les hace ver lo ilógico, lo contradictorio del argumento que hacen cuando lo acusan de que expulsa demonios con el poder de Satanás. Si de la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Aquí Jesús utiliza una parábola para dar otro ejemplo. ¿Y quién es el hombre fuerte? Aquí el hombre fuerte lo representa a Jesús, ¿no? Y que un hombre fuerte no puede ser saqueado, su casa no puede ser saqueada, sino antes atar al hombre fuerte y para poder tomar posesión de sus cosas. Así que un hombre fuerte es un hombre bien identificado con la voluntad de Dios, que aquí es representado por Jesús mismo. Y ahora vienen las palabras que son bastante fuertes, porque Jesús le dice a los escribas que hay un pecado que no puede ser perdonado, ¿no? Y uno piensa, bueno, si
Si el perdón y el amor de Dios es infinito, ¿cómo puede haber un pecado que no puede ser perdonado? Y sí, son palabras fuertes, palabras mayores, pero hay una lógica, hay un sentido que tenemos que entender para apreciar estas palabras de Jesús, por más fuerte que sean. Dice, yo les aseguro que a los hombres se les perdonará todos sus pecados y todas sus blasfemias. Si aquí Jesús hace esta observación con una afirmación de la infinita compasión y misericordia de Dios, porque en gran parte nuestros mayores pecados y ofensas nacen de la ignorancia. Y esto yo creo que la mayoría podemos entenderlo, ¿no? Que la mayoría de nuestros pecados nacen de la ignorancia, ¿no? Y cuando uno reconoce que pecamos en gran parte por ignorancia y no tanto por malicia, pues podemos entender fácilmente la misericordia de Dios. Pues solamente cuando uno realmente actúa con malicia, o sea que, por ejemplo, cuando uno premedita, calcula y aún así lleva a cabo lo que premedita y sabiendo de las consecuencias, pues eso ya es malicia plena, ¿no? Ya es actuar con el mal, ya es buscar el mal sabiendo las consecuencias y sabiendo por lo que voy, ¿no? Y en cierta manera la mayoría de nosotros no actuamos de esa manera, pero no dejan de ser pecados, no dejan de dañar, no dejan de ofender. Pero aquí es donde la misericordia y compasión de Dios, pues, es la medicina, es la gracia que Dios nos da para reconciliarnos, para sanarnos, para reintegrarnos y volver a la dignidad e integridad de quien dice Dios que somos, hijos e hijas amados de Dios. Pero ahora viene lo siguiente, que pues nos deja fríos. Dice, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. ¿Por qué estas palabras fuertes en contra de blasfemar contra el Espíritu Santo? Bueno, en Jesús, todo lo bueno que hay en Él, todo lo excelente, todo lo grande, todo lo maravilloso que hay en Él es por obra del Espíritu Santo. Es el producto del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Padre en Jesús. Y decir de que todo cuanto sale de Jesús, todo cuanto Él hace, todo cuanto Él es, de que es producto de Satanás, pues es negar todo lo bueno que hay en Él. Y una acusación de esta, pues ya no es ignorancia, es simplemente cerrarse completamente a aceptar lo que tienes enfrente, ¿no? Cuando Jesús expulsaba demonios y que la gente, aquellos que eran sanados, eran liberados para que no solamente recobraran su salud, sino también fueran restaurados a sus familias, a su comunidad, y que los críticos de Jesús dijeran, esto no viene de Dios. Entonces, ¿de dónde viene? Y es lo que Jesús pues tiene dificultad en entender y en gran parte, particularmente en este evangelio de Marcos, cuando el evangelista nos da estos pincelazos de la vida interna de Jesús, cuando dice que Jesús se entristecía y se llenaba de tristeza por la dureza de corazón de sus críticos, porque se cerraban completamente a escuchar lo que estaba tan claramente enfrente de ellos. Y sin embargo, la gente inocente, la gente sencilla, la gente dispuesta a dejarse sorprender por Dios, fácilmente reconocía de que aquí en este hombre no solamente estaba la presencia de Dios, sino que sus palabras, sus obras, venían con autoridad y poder impresionante que no habían visto en ninguna otra persona, ¿no? Y sin embargo, los críticos de Jesús, porque ya lo habían clasificado, ya lo habían reducido, ya lo habían etiquetado a que no era una persona de Dios, pues simplemente rechazaban totalmente la posibilidad de que fuera otra cosa, ¿no? Y aquí es donde está la dureza de esta acusación que hacen contra Jesús, de que todo lo bueno en Él,
los milagros, particularmente las expulsiones de los demonios, se lo atribuyen a Satanás. Dice, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Esto de que será reo de un pecado eterno es algo que quizás lo podemos entender cuando nos dejamos nosotros controlar, dominar por el pecado. Sí, nos convertimos en reos, en esclavos, en prisioneros, ¿no? Y a veces utilizamos estas palabras de que la gracia de Dios nos libera, rompe las cadenas, nos da la libertad de lo que somos en realidad, hijos e hijas amados de Dios, para poder vivir con esa dignidad e identidad que Él nos da, ¿no? Y es una imagen impresionante que en la forma negativa de que cuando nos dejamos dominar, cuando nos dejamos esclavizar por el pecado, pues somos reos, somos prisioneros. Pero bendita sea la gracia de Dios que en Jesucristo viene a liberarnos, viene a romper esas cadenas, viene a darnos la libertad de lo que somos, hijos e hijas amados de Dios, para poder vivir en esa libertad, porque el amor exige libertad para poder decir sí, lo acepto, me las juego contigo, ¿no? Sin la libertad no puede haber una opción libre. Sin la libertad no puede haber una opción para uno comprometerse con Dios, para ponerse ante su santa y divina voluntad, ¿no? Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído de un espíritu inmundo. Vaya acusación y vayas palabras fuertes que Jesús hace. Dios quiera que ninguno de nosotros caigamos en esa situación de hacernos esclavos, de cerrarnos completamente a la gracia de Dios cuando lo tenemos ahí enfrente, ¿no? De que no nos dejemos consumir por el pecado y así hacernos esclavos de él. Pero siempre está ahí la oportunidad de levantar la voz, levantar los brazos y decir, Señor, sálvame. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio Claret América, a Radio Claret América, a Radio Claret América.